Y bueno, pues eh, no sé si en los textos de la editorial, de cualquiera en la que está editada, viene esta conferencia que es del día previo al ciclo de tres conferencias y que bueno, él lo expuso como una introducción, como una especie de preámbulo al ciclo, pero lo estuve hojeando y me pareció muy interesante. Yo me he dado cuenta en Corpus Lux que venía y justo luego ya me fijé en las fechas. Tiene un GA diferente, que es el caso, pero por las fechas es el día de antes de las conferencias que estamos viendo. Y bueno, Ah. creo que es bastante motivador. No sé si os ha dado tiempo a ojearlo. Sí, yo la he leído esta mañana Ajá. y a mí me ha parecido súper interesante, pero no quise preguntarte por el grupo. Digo, bueno, ya me enteraré en la sesión exactamente cómo has dado con la tecla y eso, porque en su momento yo descargué lo que había, pero no vi que esta perteneciera. Y Ujú. me ha gustado un montón, porque además lo he visto muy conectado con el libro del significado oculto del perdón, donde habla mucho de esta tolerancia y de esta compasión, del karma, de la asunción del karma individual con respecto al otro, del karma colectivo, de esos cuatro pasos que hay en el libro del perdón de Prokofiev. Y me ha resonado un montón, me ha resonado un montón a una parte de lo que comentaba Sergei. Genial. Además, bueno, que como preámbulo también, no solo a las conferencias, sino al tema social que queremos abordar, que no es solo por conocer, sino también por poner en práctica. Creo que da bastantes claves de lo que tenemos que empezar a interiorizar como lo que es un aspecto de percepción de los demás desde un punto de vista amoroso y de total fraternidad. Una tarea complicada, pero está Mm, muy bien que nos lo refuerce en estos momentos también de la situación que tenemos a todos los niveles, mm, desde más local hasta internacional, ¿no? Y, y luego también algo en la primera parte, porque yo lo dividí en dos cuestiones, que a mí por lo menos personalmente yo tenía esa percepción, pero no había llegado a leerlo. Sí que hemos leído mil veces que el concepto del karma y la reencarnación es importante y que se insiste en ello y en ciencia oculta y en teosofía y en todo, ¿no? Y es verdad que si tú no lo tienes asimilado, pues casi carece de sentido cualquier cosa que se pueda estudiar dentro de la ciencia espiritual, pero, pero yo eso lo sentí y para mí fue un antes y un después y verlo aquí como que realmente es lo primero que tiene que aceptar alguien que se dispone a estudiar la ciencia espiritual, pues a mí me ocurrió y fue además con un libro que no tiene mucho que ver con una verdadera y profunda ciencia espiritual, fue con los libros de Brian Weiss, de la hipnosis regresiva, de muchas vidas, muchos maestros, que fue el primero que leí. Y ahí es donde yo nunca me había ni siquiera planteado, viniendo de la Iglesia Católica, de más o menos por disposición familiar, una actitud participativa en la Iglesia Católica, practicante mínimamente, pues nunca se me había planteado que eso fuera algo que verdaderamente había que plantearse. Pero a partir de ahí cambió radicalmente. Todo venía y las explicaciones venían solas, justo lo que aquí dice, ¿no? Entonces creo que puede ser muy clave para, para repasarlo, vivirlo y que quede aquí también para el resto del grupo. Sí, a mí me ha parecido muy bien. La verdad es que no tenía ni idea de. Tú has dicho antes que pertenecía a otra GA, ¿no? Y mira, vamos, si quieres lo repasamos. Bueno, yo Eh, por curiosidad, tú sabes, como yo con todas esas cosas soy tan meticuloso, sí, sí, sí. Mira, voy a poner aquí no me he puesto a buscarlo, ¿no? Si hubiese estado con el ordenador y eso, pero como aquí con los medios digitales estoy más limitado, me cuesta más trabajo hacer cierto tipo de investigaciones y eso.
Yo me Entonces lo me he he dejado llevar. terminado de pura casualidad, ¿eh? No había Vale, vale. reparado tampoco en eso. Es que tenía que ser así, digo, es que tenía que Ya, ser. ya. Bueno, yo ya te digo que a mí me ha resonado muchísimo a uno de los capítulos, una de las partes del libro del perdón de Sergei, donde insiste muchísimo en estos aspectos que toca justamente en esta conferencia de Rudolf Steiner. Y de hecho, pues me gustaría tener la oportunidad cuando ya esté en casa de ver si Sergei en el libro del perdón hace referencia en algún momento a la GA esta que tú estás diciendo, Ajá. ¿no? Mira, si tú pones aquí GA Sí, 015 en Corpus sí, Lux, sí, te lleva a la guía espiritual del hombre y la y la humanidad. humanidad. Y cuando le Ujú. damos aquí, Al esta menos. es la tercera conferencia en la que ha aparecido, si le damos aquí a índice, Mm. pues te viene Ah, mira, apéndice palabras introductorias. ah, ¿Ves? Del 5 de junio del 911 sí, y, y la primera conferencia ya fue a partir de ahí, en días consecutivos, 6 7 y 8. O sea, qué guay. realmente es un preámbulo, pero después si entras en ella, fíjate que viene GA 127. Lo han Ah, metido en otro fíjate, GA, curioso. Qué guay. que es Pues voy a intentar otra. buscar, a ver, voy a intentar a ver si aquí puedo hacer mientras estamos. Está interesante, está interesante. Entonces, bueno, la verdad es que es muy bonita, que tiene partes, bueno, la traducción está regular, la de Corpus Lux, la verdad es que me costó horas y horas de recomponer sintácticamente la conferencia, pero mereció la pena. Pero justo las frases y los párrafos que son más potentes, de esos que de repente te suelta Rudolf Steiner, que es que te llegan, que son como, ¡buah! ¿No? Esos estaban bastante Sí, bien, esos estaban sí, mejor sí, sí. redactados. Y tiene muchos de esos párrafos muy potentes que yo he Mm. reproducido en las cuestiones de trabajo. Voy a, Yo las voy cuestiones no las he leído el literal. Las cuestiones no me ha dado tiempo a mirarlas. Digo, bueno, ya la no, sesión si me conecto perfecto, la miramos. perfecto, quien se lea el literal puede obviar Ya, perfectamente las cuestiones, que es un elemento facilitador. ya, Facilitador, ya, si ya. tú has leído, facilitador si te estás Mm. acercando recientemente a la antroposofía, facilitador después de haberlo leído, si quieres recordar algo, oye, pues era en este libro donde, y lo puedes ver en poco tiempo sin leer el libro completo. Así que bueno. No lo he podido leer ¿Tú, estas Teresita, lo has preguntas. leído? No, ¿No? no he tenido el tiempo de hacerlo, no. Bien. ¿Y tú, Joana, has leído algo? ¿Cuestiones o libros? Sí, he leído el literal, pero no me lo he acabado de Ajá, leer del todo. vale. Pero Bueno, lo sí, bueno sí, que en el formato que se estableció ya hace tantos años, cualquier condición con la que vengas es aprovechable, tanto para ti como para ya, los demás. ya. Es que yo ahora me estoy centrando un poco porque me cuesta mucho centrarme y empezar otra vez con el ritmo. Me está Ah, costando un poco, la verdad. vale. Pero bueno, poco a poco. Perdonadme un segundito, por favor, que me he dejado. Espera, un segundito. Ah, bueno, pues ¿qué os parece si ya pasamos directamente a leerla? Ya tú te has aclarado, has apuntado el GA y tal. Es un misterio, es raro, ¿verdad? Que una conferencia introductoria esté en un GA diferente, ¿no? No sé qué criterios se siguen para los GA. Yo creía que eran de, de temporales por fechas en las que se produjeron los textos o las conferencias, pero quizás sea temático, pero siendo temático igualmente, ¿no?
Bueno, pues aquí tenemos esas palabras introductorias en Copenhague el 5 de junio de 1911. Y fijaros, yo la cuestión me la he planteado como cuál es el concepto básico espiritual para la tolerancia y el amor fraternal. Fíjate lo importante de esos dos conceptos, ¿eh? No Sí. solo para que tú evoluciones en tu capacidad para comprender el mundo y al ser humano, sino además para desarrollar algo fundamental para el beneficio de la evolución del mundo, ¿no? Bueno, pues Rudolf Steiner nos dice en este preámbulo a las conferencias. Aquí, eso sí lo quiero aclarar, en el literal habla todo el rato de los teósofos, la teosofía, y choca un poco, ¿no? Porque es muy repetitivo. Yo eso lo he obviado en la cuestión de trabajo para que sea un poco más popular, como esto está subido a YouTube y demás, y pretendo que sea como algo que esté ahí para que llame la atención a cualquiera en un momento dado, y que sea una forma de divulgar la antroposofía, pero incluso a nosotros nos choca. Claro, él estaba todavía inmerso como miembro, exponiendo toda su antroposofía antes de que se llamara antroposofía en la sede de la Sociedad Antroposófica. Perdón, en la sede de la Sociedad Teosófica, de la que luego se independizó para poder desarrollar plenamente sus criterios, sobre todo alejándose de lo que es el orientalismo y centrándose en un saber más occidentalizado y basado en el hecho de Cristo, fundamentalmente como se ve aquí, eh, que aquí empieza ya a tomar forma ese momento central del desarrollo universal, que es el hecho de Cristo. Esa es la segunda cuestión. Entonces yo todo eso, pero quien lo lea también puede poner sociedad antroposófica o antroposofía o ciencia espiritual cuando lo vaya leyendo y le sonará como más afín a lo que estamos acostumbrados a leer. Entonces, en este sentido, Red Steiner pues, nos dice que un movimiento espiritual debe trabajar bajo el signo de la cruz y las rosas, inspirando sentimientos y sensibilidades para comprender toda aspiración humana de la manera más tolerante. En el corazón del movimiento Rosa Cruz, el signo de la Rosa Cruz desea formar parte de la vida espiritual de nuestro tiempo, queriendo vivir en los corazones humanos por sus sentimientos y en la voluntad humana por sus actos. Esta tolerancia, en el más elevado sentido de la palabra, significa practicar una íntima comprensión anímica, no sólo con el que cree lo que nosotros mismos creemos, sino también con el que representa aparentemente lo contrario de lo que nosotros mismos proclamamos, en vez de considerarlo un oponente. Aquí ya hay claves importantes, ¿verdad? Imaginaros qué complicado, ¿eh? Complicado ponerse, y eso en todos los aspectos de la vida, porque yo decía, bueno, me tengo yo que poner en el sitio ahora con la situación política que tenemos en España, digo, vamos, que le llamo de todo, ¿no? Entonces, pero hay que hacerlo, hay que comprender, y realmente cuando te pones a comprender, pues ves las razones, ves las, los matices de por qué una persona puede llegar a estar involucrada activamente en algo que tú crees verdaderamente que es perjudicial y opuesto a todo sentido verdaderamente moral. Pero por otro lado puedes llegar a comprenderlo, pero es un ejercicio enorme, ¿eh? Enorme. De hecho, forma parte de los ejercicios de los días de la semana. El llegar a estar abierto y receptivo, la receptividad también, ¿no? Y de los, claro, y de los ejercicios preliminares también.
Yo en ciertos momentos justamente he apuntado eso de la abertura de pensamiento, que es uno de los ejercicios preliminares. Tener esa visión de verlo todo eh, con ese tinte de dejarte impregnar, ¿no? De no juicio, ¿no? No juicio, tener abertura. Eso lo he apuntado en varios sitios a lo largo de la lectura también. Justo lo que tú estás diciendo, ¿no? Y también al hilo de lo que tú dices, se me ha venido justamente para comprender el entorno político en el que estamos, ese, mm, esas personas rezagadas o de alguna manera, ¿no? O que retrasadas en lo conciencial, eh, o que ven las cosas de otra manera por su momento evolutivo en el que están, ¿no? Y se me venía muy a menudo la frase esa típica, ¿no? De Jesús en la cruz, ¿no? Con el Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, ¿no? Eso me ha venido en Es varios verdad. momentos a lo largo de la conferencia. Mm. Mm. A mí esto que tú dices, José Antonio, también me pasa. Yo aquí voy a pasear porque no estoy en el domicilio habitual. Estoy abajo, no sé, es como si yo ahora estuviera en Granada y luego me voy a Sierra Nevada, ¿sabes? Para que lo ubiquéis un poco. Y por aquí hay bastantes granjas de cerdos, ¿no? Y cuando paso, siempre digo esto, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿eh? La verdad, ¿eh? Porque, ostras, y siempre, yo también siempre me acuerdo mucho de estas palabras que tú acabas de mencionar, ¿eh? Es curioso, yo a veces paso y lloro, ¿eh? Porque cuando los veo ahí encerrados y bueno, y a veces que los están cargando y todo esto, pienso, "Oh, madre mía, no sé, ¿sabes? A mí también me pasa esto, lo mismo que a ti. Es Esta curioso. mañana, esta mañana me ha pasado una cosa súper curiosa que al hilo, no sé, creo que es pertinente al hilo de lo que estamos hablando. Porque en el paseo matutino he pasado por la verja de una finca donde hay multitud de vacas y terneros, ¿no? Y toros, ¿no? Pero no son vacas y toros y eso de tipo ganado, no de tipo de sacar leche y tal, ¿no? De carne, por De decirlo de carne. alguna manera. Y había una vaca concretamente, que estaba comiendo, había metido la cabeza por el hueco del alambrado, ¿no? Y estaba comiendo hierba súper fresca en una zona, estoy hablando de las 8 de la mañana, y estaba comiendo hierba arrancando, y yo me he parado y digo, ostras, no veas, una vaca con dos pedazos de cuerno súper grande, y me quedaba ahí mirando mientras arrancaba, y pum, pum, me tiraba un rato viendo cómo comía, pero después se me ha ocurrido, porque ya como que se había quedado en esa zona sin mucho tal, y entonces se me ha ocurrido ir arrancándole y he puesto en la parte alta de eso, he puesto más comida para que ellos arrancándole yo, y he puesto más comida, ¿no? Y han venido tres vacas más al ver que se colocaba ahí como eso, que es que estaba la hierba súper fresca, todo lo que había a su alrededor, que yo supongo que le pondrán paja y todo el tema, ¿no? Pero era como, me ha recordado mucho a como en otros momentos he visto a vacas de comer pasto súper verde y súper fresco, y ahí es como que la vaca estaba disfrutando de su momento, ¿no? Y han venido las otras tres más y han estado comiendo ahí, y yo estaba ahí pues como media hora observándolas cómo comían y se alimentaban, ¿no? Y yo ahí dándole vueltas a mis tonterías, ¿no? Pero me ha parecido un momento súper cómo en ese momento de frescura estaba la vaca buscando el sitio donde meter la cabeza y comer. Impresionante. A mí lo que me ha pasado este fin de semana es había una reunión de familia y como que algunas veces me sentía como que ya no hago parte de ese grupo, como que hay cosas que ya no me van y me sentía yo un poco
un poco rara, un poco, yo digo, ¿qué hago aquí? Yo no sé. Y luego, como dice Joana, tenía yo ganas de llorar cuando ya se terminó todo y regresaba a casa. Yo tenía ganas de llorar y yo no entendía por qué, pero bueno, ahora lo veo. Sí, sí. Bueno, no es que mi familia esté muy perdida tampoco, pero igual no hace falta mucho para que se acerquen a estos conceptos, a esta guía que estamos teniendo nosotros. Pero bueno, ellos van en su camino también. Claro, claro, eso es lo que te es hasta deseable el estar inmerso con todo tipo de personas, más si son tu familia, es más abierto a aprender de ellos. Justo lo que estamos viendo hoy te impulsa a ello, mirar con amor, aprender de los que a lo mejor tú crees que no están en el camino, pero es que tú estabas en ese mismo camino, o a lo mejor el tuyo se puede nutrir y reforzar con una observación amorosa de cosas positivas o incluso de cosas también mejorables, ¿no? En tu entorno. Esa mirada desprejuiciada, esa manera amorosa de aceptar todo lo que venga, de eso se trata. Y habla mucho Rudolf Ujú. Steiner de la rosa y de Rosa Cruz, ¿no? De que no se sabe, Christian Rosa Cruz, se supone que era un ser que nació allá por el siglo XIV, en 1300, a finales de los años 1300, y murió en el 1400 poco. Otros piensan que era un ser que no existió realmente. Bueno, que la Rudolf Steiner sí nos cuenta que era un gran iniciado, pero sobre todo lo que ha derivado de tanto en nosotros, como se ve aquí también, como en el resto de las eh, corrientes que se basan en el rosacrucismo, es la fraternidad. Todo lo que se llama fraternidad a nivel de esoterismo, la fraternidad bueno, cada una tiene su nombre, siempre se asientan en el rosacrucismo. Es decir, si algo dio un impulso, fue el que se hayan creado fraternidades, que mejor o peor medida, porque hay algunas que incluso aprovechan y vuelven a ser círculos muy cerrados, muy sectarios, que no corresponden con el desarrollo del alma consciente. Nosotros afortunadamente hemos caído al final de todo nuestro camino en la antroposofía, donde nos podemos sentir libres total y absolutamente en cuanto a creencias, en cuanto a nuestra pensar libre y autónomo en nuestro propio desarrollo espiritual, ¿no? Pero la fraternidad, al hablar de la cruz y la rosa, es, es fraternidad lo que se puede entender, se podría traducir, ¿no? Y lo introduce Rudolf Steiner con esa palabra también directamente, alcanzar ese nivel de fraternidad. Fraternidad, pues eso, como necesita con tu familia. Ahí hay fraternidad de sangre, pero hay que cultivar también esa fraternidad de yo a yo, de alma a alma. Comprenderte como un ser que estás en tu camino y que yo te observo desde un yo diferente y quizás un camino diferente, pero comprendiendo y aceptando el proceso de cada uno. Yo creo que es también una nueva manera de enfrentarte a las distintas experiencias que se te van presentando, porque el destino te va presentando experiencias sí o sí, inevitablemente. O sea, tú puedes evitar, en cierto momento te enfadas con alguien de tu familia y tal, porque no sé qué, porque no encajas con tu idea, pero el destino te va a poner a otra persona en espejo de similares características a las de tu familia. O sea, lo que evites por un lado te va a venir por otro, sí o sí, porque las experiencias que en definitiva son como mini pruebas que tenemos o pruebas que tenemos que ir pasando, depende del tipo de experiencia, pues así el grado, ¿no? Van a estar, sí o sí.
Y la manera de tú gestionarla, pues es la que va a hacer que realmente eh, pongas un check-in en la experiencia de, bueno, pues en qué grado he superado esta prueba, ¿no? Y tú mismo puedes ir viendo si realmente eso lo toleras mejor o no lo toleras del todo tan bien. Y ahí esa tolerancia de la que precisamente yo creo habla en esta conferencia Rudolf Steiner, ¿no? Esa forma de tú enfrentarte a las distintas experiencias, ¿no? Porque inevitablemente nos van a venir. Es que podemos decir, estamos mucho, yo hablaba con mi mujer esta mañana justamente y le decía, es que estamos mucho en en el pedirle a Dios, ¿no? Pedirle a lo divino, líbranos de todo mal, líbranos de todo sufrimiento, que no me pase nada, que la vida me vaya todo bien, que no se... Escucha, no, tú pídete lo que tú quieras, pero lo que te tiene que venir te va a venir. Eso es indiscutible. O sea, es que mm, es inevitable. Entonces, bueno, no sé, déjate llevar y no sé, yo pienso cada vez más así, ¿no? Déjate llevar, las experiencias te van a venir y bueno, y, y aprende o pon aprendizaje para sobrellevarla lo mejor posible. Esto que tú dices yo lo corroboro. Además lo estoy viviendo en primera persona. Y, y, Totalmente. es así, ¿eh? Es así. Bueno, además esta gente, bueno, yo ahora también me doy cuenta que a mí también estos comportamientos también me ayudan a mí a evolucionar, a, también a ser tolerante, ¿no? Y a veces aún, bueno, a veces aún me enfado según qué cosas, ¿no? Y luego digo, ostras, otra vez. Pero bueno, ahí estás en el camino y te ayuda mucho, ¿no? Y bueno, yo esto, como lo estoy viviendo, pues yo por otra parte digo, sí que la experiencia es muy dura, pero también es muy, para mí ha sido muy gratificante, ¿no? Y de mucho agradecimiento por todo, ¿no? Y dentro de ser la experiencia dura, ¿no? Y esto cuando tú lo compartes, las, al menos a mí, sanitarios o gente se quedan parados porque no están acostumbrados a que la gente les diga esto. Y entonces les choca mucho que tú vayas y lo tomes como una oportunidad, ¿no? Y está genial, está muy bien. Además, te pasan cosas, bueno, a mí me han pasado cosas muy chulas. Dentro de todo, me han pasado cosas geniales con las personas, con la naturaleza, con los animales, o sea que... Yo esto que tú dices lo corroboro 100%, ¿eh? Porque es así. Muy bien. Hola Pepe, bienvenido. ¿En qué situación estamos? Buenas tardes a todos. Bueno, estoy en medio de los Sanfermines, o aquí al pie de cañón. Y he estado leyendo lo mismo hoy, estaba un poco liado porque la vez pasada ya empezamos con este tema, ¿no? No se te entiende muy bien, pero supongo que te refieres a que hemos puesto una especie de introducción. Al principio de hoy y ya hemos hablado de eso y lo vas a poder ver en la pantalla, incluso que lo hemos puesto, de dónde lo hemos Pues, rescatado y demás, que eso es lo que estamos trabajando ahora, esa introducción. vale. Pero la duda que tengo es eso, que la semana pasada empezamos también por aquí, por este libro, por estas conferencias, ¿o eran otras? Esta es la tercera sesión que tenemos. Entonces, Vale. hicimos el capítulo primero, Sí, bueno, el capítulo primero, la conferencia uno sí, completa. vale, Y ahora hemos vuelto para atrás, en vez de empezar la segunda, vale. para leer esta introducción que es maravillosa. Ya lo verás, Pepe. No sé Sí, si sí, te es ha que dado al escuchar tiempo. a José Antonio hablando de la tolerancia, digo, bueno, esto ya me suena que era del principio, pero bueno, está bien, va estupendo, gracias. Muy bien, Pepe. ¿Está Susana contigo o estás tú solo? No, Susana está trabajando ya, la pobre. Ah, Pues no vale. estaría aquí. Vale, Bueno, vale.
No, yo es que voy a empezar el camino hacia Suiza y, Ah, y voy ya tirando para allá. Tengo que llegar en 15 días. Pero bueno, ajá. A ver, cositas. pero en Suiza qué va? ¿Al Guetianum o qué? Sí, a lo de alma humana. Ay, qué bonito, madre mía. Es que vamos, menudo lujo que te Bueno, voy a puedes aprovechar permitir. que es un encuentro internacional de lengua eh, bueno, iberoamericana, no, de romances y latinas, creo, algo así. Entonces yo ahí me puedo hacer traducción y todo eso, si no, no, ¿sabes? No llego a mucho los Qué idiomas. bien, qué bien. Una buena oportunidad, pienso. ¿Y eso cuándo Sigo, es, Pepe? perdona, ¿Eso cuándo es? esto es ahora el ¿Qué fecha? 24 o el 27. Ah, Vaya, yo ya me apunté y hay oportunidad de quedarse, de comida. Yo voy con mi coche y por eso es que voy a ir despacito y llegaré al 20 y algo y estaré los días del encuentro y luego de vuelta para atrás. Yo voy a lo de los cristianos que es en Soria en agosto. Entonces tengo los 15 días para ir, los 15 días para volver. Un poco el plan de- ya, o sea, ya me he apuntado a ambas cosas, ya las he pagado, o sea que ya voy. Sí que tengo que seguir en este plan, pero bueno, yo encantado. Hombre, eso es un plan estupendo, Pepe. Muy deseable para Pepe, cualquiera. te vamos a llamar Correcamino. Bueno, ha sido eso, que me he encontrado con lo que hubo en Barcelona, de los médicos, entonces he ido organizándome la vida en base a estos eventos, porque yo, no sé, lo que hubiera hecho este verano, Qué pensaba ya bueno. a Noruega, y irme Qué subiendo, increíble, Pepe. quitándome del calor, pero al Bueno, final pues me he organizado con estos eventos, ¿no? está fluyendo, está fluyendo. Eso es maravilloso. Total, total. Qué maravilla. Me ha llegado, tú Ay, enseñaste Pepe. la tarjeta rosa y a mí también me han dicho que me la mandarían, pero Es vaya, que, Pepe, hiciste tú directamente con sí, el que te dan la inscripción, ¿te acuerdas? De todas formas, llama no, pero sí A me Manuel avisaron, Navarro, que me porque tú avisa- te... ¿Qué? avisaron de que me la mandaba. Lo que pasa es que puse la dirección de Málaga y llegará allí. No Ajá, se me pierde. vale, vale. Porque tú has tenido que poner también a qué sociedad nacional te adhieres. Supongo que pondrías la española, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vaya, yo después, cuando tú me comentaste, yo ya hice todos los trámites con la gente de Madrid. Ah, vale, vale. Pues eso, Sí, si ves que no te llega, habla con el sí, secretario, con ya, Manuel ya. Navarro, ¿vale? Sí, sí, llegará porque, bueno, si le ha llegado a San Antonio ahora, pues espero que me lleguen estos días. Por eso estoy un poco atento. Vale, Bien, perfecto. bueno, voy a seguir con el temita, que es muy interesante. Vale. Venga conmigo. Gracias. Bueno, pues nos habíamos quedado en que en la tolerancia. Y ahora nos habla de que Rudolf Steiner, de que la reencarnación y el karma son creencias que nos proponen inevitablemente desde el principio, que se nos proponen desde el principio en el sendero del conocimiento. Pero esto es interesante, pasa mucho tiempo entre el día en el que esta convicción amanece en nosotros y quede claro que es que convicción es de lo que habla Rudolf Steiner, es decir, cuando ya tú por fin crees por ti mismo en la verdadera existencia de estos conceptos y pasa mucho tiempo hasta que amanece en nosotros, perdón, hasta el día en el que puede convertirse en vida completa en nuestra alma. Y verdaderamente, ahora hablo desde mí mismo, esa diferencia también está clara, por lo menos en mi proceso individual. Desde que tú dices, y lo leí no en la antroposofía como dije anteriormente, sino a través de otros textos que son de, bueno, de espiritualidad light, por así decirlo, eh, ya ahí se asentaron, pero llegó un momento en el que eso era una vivencia total y absoluta dentro del alma, sobre como el eje sobre el que se asentaba cualquier otro mecanismo.
Es que yo creo precisamente, cuando yo he leído esa frase en la conferencia, es que precisamente eh, lo enlazo justo con el sentido tolerante. El sentido de la tolerancia es justamente eso, es justamente darte cuenta que todo lo que aparece tiene vínculos kármicos y por tanto relacionados con la reencarnación de vidas pasadas, de esta propia vida. Entonces, cuando tú eres capaz de darte cuenta de eso en aceptación de las experiencias, como he dicho antes, que te van pasando, pues claro, lo ves todo de manera diferente. Mientras más seas capaz de aceptar eh, mm, y sobrellevar, diría, las experiencias que van surgiendo, pues evidentemente es como que mejor estás posicionado en tu camino o mejor puedes llevar tu camino. Pero creo que la frase es súper potente y yo cuando la leí he dicho, digo, esto es la vida misma, o sea, es el proceso de vida o de varias vidas, evidentemente, porque darte cuenta, tener la convicción de que sí, sí, ese es el momento en el que tú te das cuenta, por ejemplo, de que eres un ser espiritual que evidentemente va y viene, por tanto, entiendes los conceptos esos de reencarnación y karma, pero a medida que vamos, en este caso en la antroposofía, adentrándonos cada vez más y más, leyendo los evangelios, el significado de los evangelios, los pasajes la época de San Juan, con el camino del discipulado, bueno, es que eso te aporta todo una cantidad de elementos que son nutrición para tu alma, para ser capaz de llevar o de sobrellevar de nuevo todo mucho mejor. Que no quiere decir que no te equivoques, no quiere decir que no, o sea, no es ni que seas más ni que seas menos, simplemente es entender las cosas de distinta manera. Yo lo veo así. Sí, sí. Es como aprenderte la tabla de periódica y a la hora ya de empezar a formular en química, pues te va todo mucho más fácil cuando además no te la aprendes de memoria, sino comprendiendo según las posiciones, los números atómicos, la disposición de los electrones, ¿verdad? Mm. Pero Sí, sí, totalmente. Mm. es curioso luego que precisamente la religión católica y en general el cristianismo, e incluso en otras acepciones protestantes, pues no ha dado esta herramienta que es tan poderosa para poder llegar a tener esa tolerancia, esa fraternidad, que es la base precisamente de la cristiandad. Pues no, lo han obviado lo han obviado, quiero decir, lo han ocultado, pero tan difícil de ocultar que cuando oyes hablar a los sacerdotes, casi siempre se meten en un laberinto porque como no tienen esa herramienta, no saben hablar ni de qué pasa después de la muerte y se quedan ahí como en el cielo, que vas al cielo, que es la vida eterna y tú dices vida eterna, pero ¿qué clase de vida eterna? Le llaman cualquier cosa vida eterna, el cielo, el paraíso, el celestial, pero insubstancial totalmente, inconsistente. Fíjate que si te vas justamente al párrafo 9 que tú has catalogado como el 9 te dice, es cierto que resulta extremadamente difícil reconocer el significado correcto de este acontecimiento crístico, el misterio del Gólgota, para la guía de la humanidad, espiritual de la humanidad. Esto significa que todo lo que traemos con nosotros en forma de sentimiento y juicio de uno y otro credo del mundo deben permanecer en silencio dentro de nosotros. Debemos ser tan ajenos y objetivos a los métodos cristianos de educación que han prevalecido en Occidente durante muchos siglos como lo somos a otros métodos religiosos de educación en el mundo, si queremos llegar a conocer el verdadero sentido de aquello que es el punto focal espiritual de la evolución de la Tierra. Este párrafo me ha parecido que es lo que tú estás diciendo, justamente, que la, es que El 9 tenemos que salirnos de ahí, tenemos que el- salirnos de lo dogmático. este no es, ¿no? El que me has dicho el 9, ¿cuál es?
Pues a ver, no sé, yo tengo aquí puesto el 9, lo que no sé si es de la primera parte o de la segunda. Ah, está en la segunda, lo siento. Ah, vale, perdón. Eh, No, no, pero Está viene, en la viene segunda. estupendo, viene estupendo. Vale, 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 está en la segunda, lo siento, José Luis. Pero me ha parecido que es justo lo que tú, es que me ha venido el recuerdo de que venía justamente en la conferencia, lo que tú estabas referenciando. Y te dice después, por lo tanto, se experimentará que durante las próximas décadas, aquellos que se conviertan en los más intensos proclamadores del punto focal espiritual del desarrollo humano serán considerados como malos cristianos. Fíjate dónde llega, ¿eh? A los que quizás incluso se les negará el título de cristianos. Claro, porque una cosa es lo crístico y otra cosa es el cristiano. Es que, no sé, ahí he visto yo esa diferenciación. ¿Eso último dónde lo has leído? ¿En qué párrafo? ¿Te suena? Ah, ahí justo, ese que tú tienes señalado, ¿no? Es cierto que resulta extremadamente, sí, sí, justo lo que tú tienes señalado, ese párrafo completo es. Y al final dice, por lo Ah, vale. tanto, Sí. ahí, por lo tanto, un poquito más arriba, por lo tanto, se experimentará que durante las próximas décadas, ahí, y ahí habla de los malos cristianos. Ujú. O sea que los propios cristianos en el sentido del misterio del Gólgota, del que nosotros decimos, seremos probablemente considerados malos cristianos, Claro, claro. porque no seguimos un proceso dogmático, sino un Sí, proceso de libertad, sí, sí, sí. Sí. Mira, justamente. Y lo que no mira, se quiere es libertad, lo que se quiere es dogma, porque las religiones están dogmatizadas todas. O sea que es súper potente. sí, sí, sí. Total, total. Y mi experiencia también va por ahí porque, mira, en Sevilla yo pertenezco desde que era muy joven, desde los 21 años. Ingresé en una organización ultracatólica, pero que tiene un sentido con la muerte, que era lo que a mí me llamaba, muy profundo. Incluso se vela a los muertos durante 3 días, la Hermandad de la Santa Caridad de Don Miguel Mañara. Y ahí, ahí tenemos un asilo para personas sin ningún recurso, y ahí hemos representado los autos de Navidad con Rafael, con los antropósofos que nos reuníamos en el grupo de estudio de Sevilla. Y claro, teníamos que hacer, no llegábamos a tener que mentir, pero teníamos que llegar a ser un juego para que no se viera que realmente nuestro cristianismo está en un sentido diferente al tradicional, para no tener problema y que nos dejaran representarle a los viejitos el auto de Navidad de los Reyes Magos, que nos veíamos y nos deseábamos, ¿eh? Y yo incluso con un compromiso de si como se enteren que esto es antroposofía, indaguen en internet o lo que sea, me echan, me echan con miedo y todo, ¿sabes? Es así. Y también es que, Claro, claro, estos conceptos te dan libertad y autoconocimiento. Y se ha priorizado el conducir, el tener amarrada a la feligresía, más que darle Claro, herramientas de autoconocimiento independiente. Y se sigue haciendo. claro, ¿Ya? totalmente. Es que no se desea, o sea, a ver, hay que entender que el sistema en el que social, socioeconómico, mundial, que en el que nos movemos, y fíjate que aquí en la conferencia dice en Occidente, o sea que no podía haber puesto en Occidente. Aquí cada palabra tiene su puntillita. Y hay un momento en el que, ahora se me ha ido el 9, pero hay un momento en el que dice, debemos ser tan ajenos y objetivos a los métodos cristianos de educación que han prevalecido en Occidente, ¿vale? Durante muchos siglos, como lo somos a los otros métodos religiosos de educación en el mundo. O sea, allí, fíjate que mete la palabra Occidente. Y no podemos obviar que está todo copado hacia un proceso que va en contra de la libertad. O bueno, o se promulga una libertad como se promulga la democracia, que tiene de democracia pues lo que yo tengo de pelo en la cabeza, ¿vale? O sea, es que, ¿verdad? Pero claro, hay que adentrarse en la comprensión verdadera del significado de la libertad y de la democracia, como lo vivimos en filosofía de la libertad, en este caso, dentro de la antroposofía, para realmente darte cuenta de esa, precisamente, libertad moral
de la que habla después, porque después en el final de la conferencia, bueno, no me quiero ya meter ya más abajo, pero es que después que lo pone súper claro, cómo tenemos que salirnos incluso de esas bases de la legalidad. Es como una incitación a la desobediencia civil realmente. Claro, pero Sí, sí. habiendo ejercido el camino o parte del camino, estando dentro de parte del camino, no había decir habiendo hecho el camino, sino estando dentro del camino iniciático, Rosa Cruz en este caso. Ujú. Desobediencia a la autoridad, pues, llega a decir en la Claro, conferencia. Bien, claro, bien dice. claro. ¿Mm? Mm. Ujú. No recuerdo dónde leí todo eso. Este tema de que la iglesia en un momento dado quitó acción a nivel de espíritu, dejó su nombre y cuerpo y alma. Steiner, eso en cierto modo se le hizo que mandaran algo de expulsión de la iglesia o alguna cosa de eso. Sí, sí, eso ya fue el inicio de lo que tenemos hoy a nivel de control a través de no entregar el conocimiento que al ser humano le da una verdadera libertad moral. Y fue en el concilio de Nicea donde se abolió el concepto de espíritu y se dejó en cuerpo y en alma, una dualidad que no tiene... Y eso sí que es otra cosa, que cuando encuentras la antroposofía, donde muy claramente desde el principio también se empieza a hablar de cuerpo, alma y espíritu, y se pone al alma como ese vehículo entre el espíritu y el ser terrenal físico, que de repente dice, es que, es que es tan obvio, es que es tan obvio, es que explica todo de repente. Es muy interesante. Estas conferencias darían para comentar, hablar y profundizar y tomar impulso en el grupo durante un mes. Vamos. Es que cada párrafo es para meditarlo. Fíjate el que viene ahora. Entonces, sentimos realmente a Dios en nuestro pecho. Cuando alcanzamos el conocimiento, nos habíamos quedado en que hay en el día en el que puede convertirse el concepto del karma y en la reencarnación en vivencia anímica interior, ¿no? Entonces dice que en ese momento entonces sentimos realmente a Dios en nuestro pecho, de tal manera que lo experimentamos como nuestra propia esencia, como nuestro yo superior, dando un sentido de responsabilidad ilimitada, no solo hacia lo que hacemos, sino también hacia lo que sufrimos, por la sencilla razón de que lo que sufrimos en el momento presente es solo la consecuencia necesaria de lo que hicimos en un pasado lejano. Las almas de hoy están aquí reunidas, las almas que hoy están aquí reunidas son las mismas que en tiempos pasados ya estuvieron encarnadas, pero necesitan nuevos impulsos morales, nuevos impulsos intelectuales y espirituales. Esta nueva revelación espiritual es necesaria para que surja un sentido superior de responsabilidad para con el destino del hombre y nuevos conceptos de amor humano que son la cálida sangre vital espiritual de una nueva cultura. Madre mía, Es tremendo, es tremendo. es Es decir, quítate el pensamiento de ese Dios de barbas blancas al que le pides que no te pase nada malo, ¿vale? Y empezamos a hablar.
y créete que realmente tienes el poder de ir cambiando, de ir transformándote, no de ir cambiando lo que te va a ir pasando, no, es que claro, es que eso es lo que parece que nos han metido, ¿no? Que es que todo tiene que fluir hacia algo bueno, bonito, bello y barato y no, escúchame, esto no funciona así. Y ¿Tú qué vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Empieza tú diciendo tú qué es lo que vas a hacer tú por todo esto. Es impresionante. es muy Yo verdad. es que la he leído esta mañana, pero me he tirado como 2 horas leyéndola y no es tanto texto como para Dora, pero me lo he tomado aquí súper tranquilo porque se han quitado de en medio todo el mundo y eso, y me he quedado yo aquí súper tranquilo. Y la verdad es que cuando me he dado cuenta del tiempo que llevaba leyendo, Ujú. pues me he dado cuenta de cómo la he disfrutado, ¿eh? Sí, sí. Es que ha sido todo un hallazgo, la verdad. Mm. Vamos a ver qué nos depara el siguiente párrafo. Nos dice Rudolf Steiner, debemos, sin embargo, darnos cuenta de que en cada época debemos comprender de nuevo, todo el significado del misterio del mundo y que en cada época debemos afrontar de un modo nuevo aquello que puede llegar hasta nosotros a través de las revelaciones de los mundos espirituales. Esto tiene eh, su cosita. A mí aquí se me ha venido justo lo que nos está pasando, por ejemplo, con la inteligencia artificial y el transhumanismo. Todo eso se me viene a mí aquí en este párrafo. Se me viene cómo debemos transformar todo eso, todo este mare, toda esta nebulosa que nos está viniendo, por ejemplo, en ese aspecto. Pero en tantas otras cosas, ¿eh? Se me viene eso como un matiz, pero tenemos tanto frente de donde actuar, en la salud, en la alimentación, en lo social, que es tremendo. Pero no sé, ahora cuando estaba leyendo se me ha venido ese impacto. No, se está esbozando todavía, está en esbozo por parte de alguien que conocéis porque ha estado con nosotros también, hablando de la piedra de fundación. Ángel Zafra está elaborando una revista en la que trabaja todos estos aspectos de las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial desde un punto de vista del conocimiento espiritual. Así que por el momento nos ha dado los borradores a los miembros del grupo, pero yo supongo que en breve ya podremos divulgarla. De todas formas, si alguien está interesado, se lo puede pedir directamente o si no tiene su contacto, pues que me lo diga a mí y yo hago de intermediario. A mí, lo digo por poner un pensamiento más, a mí no me surgió esto de relacionarlo con lo que estamos viviendo como estas nuevas tecnologías. A mí me hizo pensar en, wow, qué trabajo. O sea, cada vez que vengo a una encarnación, tengo que volver a preguntarme por el sentido de la vida, de la existencia y la evolución del ser humano para llegar a satisfacer mi propio conocimiento, pero también para dar un paso más en la evolución de toda la humanidad para trabajar conforme a ese conocimiento hacia afuera, ¿no? Pero eso es cada vez que vengo, que venimos, pero no venimos de nuevas, claro. Yo supongo que estamos aquí por algo que ha pasado en nuestra vida anterior también a nivel de, de conocimientos, de esos frutos que han quedado en nuestro ser espiritual para venir ahora como estos dones con los que trabajamos desde la antroposofía. Pero bueno,
fijaros que estamos volviendo a tener que poner en marcha todo nuestro aparato para llegar a, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el universo? ¿Dónde están los límites? ¿Qué es Dios? ¿Qué es mi parte espiritual? O sea, es... Y lo mismo volverá a pasar cuando volvamos. Afortunadamente, yo creo que gracias a todo este nuevo estudio que estamos haciendo en esta vida, pues puede ser un salto muy bonito, la verdad. Yo creo que merece la pena el, el disfrutar la próxima vez que vengamos de los conocimientos, madre mía, que podremos llegar a desarrollar. Bueno, nos dice que a muchas personas todavía les resulta imposible comprender realmente lo nuevo de una manera nueva. Se abre una época en la que tendremos que experimentar muchas cosas nuevas en relación con toda la evolución de nuestra Tierra, sin quedarnos apartados de las nuevas revelaciones por nuestros viejos conceptos. También absolutamente rompedor esa, esa apelación a la apertura, que se puede entender también desde comprender todos estos avances como la inteligencia llamada artificial, que no es más que un sistema de compilar la propia inteligencia humana a unos niveles en los que hay ya tanto almacenado, gracias a las tecnologías de almacenamiento digitales, que se puede ahora tratar no solo de que una un algoritmo busque una información en la nube de toda la información, sino que busque la información en todas las referencias que hay de esa información y que haga una compilación y una comparación para sacar una síntesis lo más fiel posible, teniendo en cuenta también la aceptación o falta de aceptación por las referencias que hay del recorrido de esa información en la nube. No es otra cosa, es un paso más en la capacidad de compilación y de extracción de la información ahora comparada, ¿no? Con todas las fuentes. Pero claro, si nos bloqueamos y ya solo por el nombre, es como el nombre ciencia oculta, ¿no? Nos dice Rudolf Steiner en el libro, no os asustéis por lo de ciencia oculta, no hay nada oculto, simplemente está oculto a los sentidos tradicionales. Y ahora le han dado por llamar inteligencia artificial y tú te estás viendo por ahí en cerebros químicos haciendo cosas malas. Realmente es un paso más y es, yo creo, bueno, claro que también hay un peligro mayor de que ese gran potencial en manos no adecuadas suponga un mayor peligro por ser un potencial exponencialmente más potente que el que teníamos hasta ahora mismo. Ese sí es un gran peligro, que caiga en las manos arrimánicas y luciféricas, pero bueno, sucedió con los descubrimientos de la física atómica. Y se utilizó también, bueno, para generar energía y para matar personas, y igual con Internet, para que- tener buena información también y para los peligros para la infancia del acceso a contenidos nada adecuados. Pero bueno, hay que convivir con todo ello. Todo esto sabemos que está en manos de quien está. Ya, Lo único que podemos hacer es cambiar su utilidad en nuestra pequeña parcelita. No tenemos una gran parcela de actuar, quiero decir, no quito que podamos hacer un montón, ¿vale? ujú, Pero que nosotros son medios que nos vienen. ya, Creo que podemos usarlos de la manera que veamos más conveniente para nuestros fines, poniendo la voluntad, pues por ejemplo, en estos casos, pues no dejando que lo haga todo, sino simplemente, bueno, pues utilizarlo, pero con el sentido crítico, con el sentido de búsqueda, que yo ya lo he comentado otras veces, no es dejar de usarlo, estamos ahora mismo usándolo, pero ¿cómo lo estamos usando?
pues tú con tu canal, José Luis, intentando pues fomentar el, el exponer este conocimiento bueno, pues buscando la manera de que, de que tenga una utilidad Sí. dentro de la ciencia espiritual adecuada. Y de proteger la libertad, porque estando en el medio, aunque creamos que es un verdadero peligro y hay mucha información perjudicial, pero si solo está la perjudicial, estamos limitando la libertad del que entra, puede encontrar de repente la antroposofía. Por eso yo muchas veces cuando subo los vídeos a YouTube pongo palabras clave para que las búsquedas lo encuentren por cosas que la gente busca, que a lo mejor no tienen que ver con antroposofía, pero sí con un Claro, sentido de estar en un impulso de búsqueda espiritual, ¿no? Y pongo referencias o nombres de otros autores que sé que sí que la gente, o nombres de términos que sé que sí la gente busca. Y de repente, imagínate, le salta un vídeo de los míos, igual que a mí me saltan los libros de Rudolf Steiner. ¿Cuántos libros, audiolibros de Rudolf Steiner hay en Internet? Yo estoy viendo muchísimo movimiento y muy serio en las redes, que yo creo que hoy día puede ser mucha más gente la que se esté nutriendo de la antroposofía gracias al, al medio digital que la que habría si nos hubiéramos negado total y absolutamente a que no hubiera nada de antroposofía en ella. Hay muchas almas que han encontrado la antroposofía a través de Internet. Eso sí, hay que fomentar también el aspecto social y el encuentro personal. Cosa que en este grupo también se está haciendo y se está consiguiendo. Bueno, pues, ¿por qué viene ahora otra cuestión? La siguiente cuestión. Pues porque de repente introduce el hecho del el tema crístico. De repente comienza Rudolf Steiner a introducir el misterio del Gólgota como algo, y además eh, a nivel universal, como el hecho trascendente no solo de nuestra Tierra, sino del universo entero, ¿no? Y, y bueno, es curioso, ¿no? Había como un corte, pero muy consecuente con todo lo que viene ahora. Por eso, como pregunta clave, he puesto cómo debemos entender la segunda venida de Cristo en el siglo XX. Y entonces aquí Rudolf Steiner pues, nos dice que en esta tierra, que es un pequeño cuerpo celeste, entre otros innumerables en el espacio, ha tenido lugar el más grande acontecimiento que está en el centro de toda la evolución del universo, el hecho de Cristo Jesús. El mundo espiritual quiso trasladar este acontecimiento a la tierra. Además, a un rincón insignificante en un establo con humildes pastores. De ello se desprende lo difícil que es deducir con el intelecto los hechos espirituales en relación con el desarrollo de la humanidad. Toda nuestra vida espiritual cambiará en el curso de los próximos siglos. Desde el mundo espiritual están fluyendo hacia la humanidad nuevos impulsos. El conocimiento intelectual será sustituido en nuestro tiempo por una nueva visión espiritual para el alma humana. El alma humana hoy encarnada nos impulsa a dejar de mirar el mundo solamente de forma intelectual. En las almas que anhelan vivamente contenidos espirituales aparecerían mucho más claramente los impulsos espirituales que permiten mirar de forma nueva al mundo y a la existencia si no fuera por el materialismo. Es inminente el momento en que un gran número de personas
experimentará algo parecido a una renovación del acontecimiento crístico como el de Pablo en el camino a Damasco. Este mira en los mundos espirituales y saca de allí la verdad, una verdad que le lleva a la conversión. Esto es lo que se ha dado en llamar la segunda venida de Cristo en el siglo XX, cuando ocurra ahora como una necesidad histórica. El Cristo, como individualidad, será reconocido en el punto de inflexión de la evolución terrestre del misterio del Gólgota hacia el nuevo ascenso del desarrollo humano. Vamos a respirarlo un poquito. Primero nos pone la estampa, que lo hace mucho más extensamente en el texto literal, de la insignificancia de lo que somos a nivel cósmico, pero encima de dónde sucedió el hecho en un lugar mm, muy humilde. Y después nos pone un ejemplo curioso, que es el de Pablo de Tarso, Pablo de Damasco, que lo pone como un impulso adelantado a lo que sucederá hoy en nuestra época como necesidad histórica. Pablo de Tarso, él, él era un fariseo que perseguía a los cristianos a muerte y, y por lo que sabía del cristianismo en aquella época era pues, en el siglo, o sea, en el primer siglo, era el año 200 o ni siquiera, no sé si ciento y pico, 200, bueno, era muy cercano el acontecimiento del Gólgota y de repente en una peregrinación, en el camino a Damasco, él tuvo la visión directa del Cristo, tuvo la percepción del ser de Cristo en el mundo etérico y nadie le tuvo que convencer de que dejara de perseguir a los cristianos, porque en ese momento se convirtió al cristianismo y adoptó la fe por la propia revelación. Entonces, eso es lo que a lo que nos dice Rudolf Steiner, que tiende la humanidad en este momento como necesidad, a esa búsqueda. Yo esto lo he podido comprobar en mis más de 30 años en la antroposofía y casi tanto en la comunidad de cristianos, de la cantidad de personas que aparecen por la comunidad de cristianos que habían rechazado totalmente el cristianismo, que por distintas experiencias en su juventud, en los colegios, en un rechazo total y absoluto al catolicismo, pero de paso a lo que significa como cristianismo. Y de repente, cuando encuentran este sentido esotérico, o sea, el camino los lleva, o sea, les lleva algo a un reencuentro en una forma renovada y hay un enamoramiento. Hay una ansia de recuperar el tiempo perdido, de no haber vivido en un sentido crístico eh, todo acontecimiento de su vida, ¿no? Es que está súper interesante como muestra aquí el arquetipo de Pablo realmente, el arquetipo de Pablo mmm, que, que de hecho, bueno, pues cuando se lee el Evangelio de Juan, que creo que es el último de los Evangelios, y se pasa en el Nuevo Testamento, creo que vienen los Hechos creo que es un texto escrito por Lucas, pero después empieza todos los textos de Pablo, empieza Gálatas, Efesios, Colosenses, la carta a los romanos, empieza todo.
leer todo eso, que yo lo he leído este invierno, lo he leído, pero no lo he meditado lentamente, ¿no? Pero tenía ganas de darle una vuelta, ¿no? Y he leído todo eso y ahí hay un contenido de Pablo súper interesante. Y hay un montón de citas espectaculares. De hecho, a ver, lo comento en el sentido de que en algún momento tuviéramos incluso esa oportunidad de poder a lo mejor dedicar un rato en algunos momentos, porque creo que es es una parte de los evangelios que al final leemos Mateo, Lucas, Juan, Marcos, pero entrar en esta parte en la que Pablo cuenta toda su experiencia, ¡buah! Es que está súper, ¿eh? Está muy chulo. Qué bien. Muchas gracias por el impulso, porque muchas veces tenemos ese gran libro que es el Nuevo Testamento ahí pues de casualidad, porque nos lo regalaron pues, cuando hicimos la comunión y merece la pena retomarlo. Sí, sí. Mm. Estaría bien. Estaría bien seguir teniendo los encuentros de la comunidad de cristianos online que estábamos haciendo en su momento. Sería un espacio para eso, ¿no? A ver si Antonio se lo decimos y se vuelve a retomar y quien quiera, y vamos, pues eso, ¿no? Trabajando. Sí. Para mí, eso que comentabas del rechazo a lo católico y luego encontrar el tema del Cristo, ¿no? Y, y bueno, y tienes razón, pero es que además, para mí, eh, tuvo mucho significado, ¿no? El tema de encontrar una guía, como una religión que te pudiera orientar, pero claro, después fue una decisión. Pero ahora mismo, em, yo creo que lo relevante, al menos para mí, es una salida a la humanidad que está en una situación bastante, ¿no? Uno no le ve a esto muy buena pinta. Y, esta opción de Cristo salvando al humano, me parece que, que es lo que engancha, por lo menos lo que me engancha a mí, ¿no? Pero yo estaría incluso una puntualización, Pepe, no es Cristo salvando al humano, es el humano salvándose a sí mismo, Sí, sí, tienes razón. con la ayuda del arquetipo que tenemos ahí en muestra. Pero te comprendo porque están un poco, te comprendo que lo digas así porque es a lo que nos han acostumbrado, es como que tiene que venir alguien, ¿no? Sí, sí, bueno, hay una frase que aparece más adelante, la de no yo, Cristo en mí, que un poco es como muy, resume mucho eso. Perdonadme un segundo, por favor. Podéis seguir vosotros comentando. Claro, es que esto que decís a mí me ha pasado, no ha sido un rechazo porque yo no, pero bueno, a ti te explicaban cosas que yo no lo entendía al ir a colegios religiosos de la manera que te explicaban todo esto. Yo no, tampoco yo preguntaba, ¿no? Pero yo no lo entendía. Ahí se quedaba y yo pensaba, bueno, no, yo no entiendo nada. Y claro, no es que lo rechazara, porque no lo he rechazado siempre. Yo siempre he creído en algo, no en la figura esta, pero bueno, en que había algo superior a nosotros o una fuerza universal, ¿no? Que es la que te acompaña, ¿no? Pero claro, no entendías. No era un rechazo, pero yo no lo entendía. Yo lo he entendido después. Y entonces, claro, esto es lo que dice Pepe.
no es que te enganche, pero bueno, claro, es como si cada vez quisieras saber más, ¿sabes? Y quisieras entender más de todas estas cosas y luego entiendes muchas cosas que, bueno, al menos yo particularmente, que no entendía para nada no entendía. Y bueno, ha sido para mí ha sido muy, bueno, no sé, ha sido muy nutritivo. Es que justamente hay una frase de un mexicano, creo que es, que tiene el apellido también de Estrada, creo que es José Manuel Estrada, que dice eh, que a Dios se le ha pedido, a Dios se le ha adorado, pero a Dios no se le ha estudiado. Entonces, claro, cuando tú te adentras en el conocimiento de lo divino, ¿vale? Entendiendo a Dios como lo divino, estudiando las corrientes, estudiando las distintas corrientes filosóficas, lo que te aportan, todo lo que hay, ¿no? No solo la antroposofía en este caso, que es una parte, sino todo lo que hay detrás de la antroposofía y que realmente lo hemos visto en el libro de la salvación del alma, cómo hay unas corrientes anteriores, cómo está la Biblia también ahí, como el Génesis, cómo está todo, ¿vale? Pues claro, ves que cuando tú vas estudiando todo eso, pues realmente el estudio de todo eso desde el punto de vista que se incorpora aquí, pues lo que realmente te va aportando luz, luz, luz. Y no sé, creo que eso es algo bastante interesante, ¿no? Que es ese estudio, pero es el estudio no por tener el conocimiento, sino por resolver a lo mejor esas preguntas que tenemos, o que por ejemplo yo me siento identificado con lo que tú dices también, Joana, que tenemos ahí desde mucho tiempo atrás, pero que no nos cuadraban, ¿no? Para mí también hay una cosa ahí que yo cuando chico, os digo, ¿no? Tenía una inquietud que yo sí, tampoco sé, no sé, muy buen niño, pero me interesaba el tema de la religión. Y, y luego lo que yo creo que también pasó fue que cuando la ciencia empezó a martillearme el cerebro a nivel de todas las historias científicas que no, uno no es capaz de abarcar y que es como frío todo, en cierto modo, porque muy bien, pero ¿a dónde nos lleva? A ningún lado, ¿no? Pues eso también caló ahí en el tema de como de romper con la religión, digamos, ¿no? O sea, yo pienso que la ciencia, ¿no? Tal como está ahora, el materialismo científico, no sé cómo decirlo, ha hecho que las religiones se pierdan el espiritualismo o que, no sé, ahí hay todo un tema que pienso que ha influido mucho, ¿no? En las personas. Tanta ciencia, eh, una persona, ¿no? Que empieza a estudiar cualquier carrera y cosas, cosas, mm, le debe ser más difícil el seguir con su impulso religioso, bueno, con su atracción religiosa, y si lo sigues de una forma eh, controvertida, ¿no? Por un lado, tiene unos conocimientos que le dicen una cosa, que no hay nada más que lo físico, y por otro lado, que te tienes que creer las cosas del alma. Caca. Bueno, pero es lo que hemos estado comentando justo en el punto uno, ¿no? De antes, ¿no? Que todo esto requiere pues de esa tolerancia hacia el momento en el que está cada uno, ¿no? Entender que evidentemente somos millones, millones de almas, miles de millones de almas ahora mismo en este momento evolutivo y que pues tenemos que comprender eso también a nivel teosófico, antroposófico, como se dice en la conferencia, pues hace que se pueda estudiar el sentido de la evolución,
el conocer las distintas épocas, los distintos momentos, es que todo ese conocimiento en general lo que hace es aportarte claridad, porque también entiendes ese momento de máximo materialismo, además con las distintas corrientes. O sea, por ejemplo, a nivel hinduismo, pues el Kali Yuga, ¿no? Y está la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce, el Kali Yuga, el máximo materialismo, y ahora tenemos que hacer camino de vuelta. Entonces, bueno, pues está ahí esa comprensión de todo eso. Sí, sí. Y cuando aparece el concepto ciencia espiritual y entonces todo lo que uno empleó de pensar en las cuestiones científicas de ciencia natural, ¿no? De lo que son la ciencia que nos enseñan en las facultades y en las escuelas, este concepto de ciencia espiritual en el que uno emplea el raciocinio para ir cuadrando aspectos como el karma, que uno, pues, vale, no hay una evidencia física o por los sentidos, pero sí que te puede llegar a, a convencer perfectamente por hechos, por situaciones que tú tienes que entender de lo que sabes, de lo que investigas por ahí. Y la ciencia espiritual es para mí, eso, o sea, poder seguir con este aspecto de lo que es el método científico y la ciencia, ¿no? Que es una manera de utilizar el pensamiento, pero ahora sin tener que sacrificar todo ese aspecto espiritual, ¿no? Pues sí que da para compartir, ¿eh? Y es muy interesante. Es una introducción magnífica. Cuando ha hecho esta introducción, imagínate lo que nos espera con la conferencia. Ya la primera fue interesante, pero nos quedan dos más. A ver si estoy... sí, es que no es corta, ¿eh? Esta cuestión es larga, porque es que, o sea, imaginaros ya todo lo que nos ha puesto por delante y ahora nos lleva de repente, que yo no he querido tampoco profundizar en la cuestión, pero nos lleva a una explicación muy sintética del proceso de encarnación del Cristo en el resultado de los dos niños Jesús. Yo lo he puesto aquí en esta todavía más escueta síntesis, pero bueno, es algo que se desarrolla de una manera muy bonita también en el texto. Para quien no lo haya todavía vivido, como nosotros lo hemos vivido, afortunadamente, al haber trabajado los evangelios, el trabajo sobre los evangelios de Rudolf Steiner, pero quien no, pues ahí tiene una explicación sintética también muy buena. Bueno, para que Jesús de Nazaret pudiera acoger en sí mismo la poderosa individualidad de Cristo como espíritu, tuvieron que nacer no uno, sino dos niños Jesús, dos hombres, nos dice en el texto. De esta manera, todo lo que había sido experimentado previamente en la humanidad, tanto sabia como humildemente, tuvo que cooperar en la personalidad conocida como Jesús de Nazaret. Se refiere aquí Rodesteiner, está entrevelado también este concepto a los dos niños Jesús que tienen que ver con la estirpe de David el, y con el de Lucas de los pastores que tiene la inocencia del primer hombre sobre la tierra, descendiente de Adán, ¿no? Entonces, esas dos líneas se unen en una sola en el momento de los 12 años, cuando en el templo uno se pierde y se encuentra renovado porque todo el ser
todo el ser astral de Zoroastro había entrado en el niño Jesús de Natánico. Bueno, nos sigue diciendo que una época que se enfrenta a acontecimientos espirituales tan tremendos es particularmente adecuada para que reflexionemos sobre nosotros mismos, para darnos cuenta de que solo a través de la renuncia podemos seguir el camino que conduce, perdón, el aire acondicionado. Podemos seguir el camino que conduce a la comprensión de esta verdad única de la que el ocultismo de todos los tiempos nos habla de manera clara. Y puesto que debemos esperar grandes cosas de nuestra época, el alma humana también estará expuesta al error, más que en ninguna otra época. Bien, aquí introduce dos conceptos, mm, o tres, mejor dicho. Época de cambios, la actual, eh, mm, la renuncia como concepto y el error. Y a partir de ahora va a darnos una herramienta en torno al error que, al error y al acierto, al camino correcto, a la verdad, que es maravillosa, porque te hace perder el miedo a equivocarte y a tener la esperanza de que siempre la verdad, el bien, el camino correcto por sí mismos se van a revelar y que incluso si te equivocas, estando en este camino de verdaderamente creer en ser de desear ser un colaborador dentro de lo positivo y del camino luminoso en torno a la evolución de la humanidad, pues el error no va a ser tampoco un problema, no te va a, a dotar de un karma que sea negativo, sino que realmente se va a diluir en algo positivo. Todo eso lo podréis ver ahí en la conferencia, en el literal, y aquí resumido está de la siguiente manera. Si ahora deseamos colaborar, si somos colaboradores de la guía espiritual, es decir, de la humanidad, no que queramos ser de repente guías iluminados, sino que simplemente queramos con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestro amor, con nuestra fraternidad, como se pone aquí sobre todo de manifiesto, enseñar que el camino correcto es ese, entonces debemos aprender, nos dice, de esta idea de la posibilidad del error, practicar esa altísima tolerancia para evitar lo que tenemos que hacer, practicar esa altísima tolerancia y despojarnos de todo lo que pertenece a una creencia ciega en la autoridad y mantener nuestros corazones abiertos y cálidos a todo lo que quiera fluir hacia la humanidad desde los mundos espirituales de una forma completamente nueva. Esa es la fórmula para no caer en el error o superarlo de forma positiva. Si queremos ser transmisores de la luz que ha de fluir en la evolución de la humanidad, debemos convertirnos en guardianes contra todos los errores que puedan colarse al mismo tiempo en esta luz. Esto verdaderamente es humildad, saber que a lo mejor tú estás en la creencia de que estás en lo cierto y querer mostrar el camino que tú crees verdadero, pero hay que ser también, creo, después lo comentamos, humilde y saber que el error se va a colar, porque las fuerzas están ahí preparadas de las opositoras para eso. Seamos, nos dice Rudolf Steiner, parte de un único movimiento
en nuestra tierra en el que se puedan cultivar corazones tan amplios y amorosos, para poder decidir qué proviene de la verdad y qué es error, confiar que la propia verdad será la que dará los más altos impulsos para el desarrollo de la humanidad. Está más cerca de mí de lo que yo estoy de mí mismo. Y si aún así me equivoco aquí en esta encarnación, entonces la verdad tendrá el poder de atraerme hacia sí en la próxima encarnación. Un solo atisbo de verdad no vencerá en nosotros, por lo que podamos esgrimir a favor de esta verdad, sino por el poder que le es inherente. Pero si es un error, tenemos el poder de rechazarla. Total confianza en la verdad, que es la que nos da el poder para que prevalezca, por mucho que sus oponentes luchen contra ella. Entonces se cumplirá la misión de la nueva revelación espiritual que ha llegado a la humanidad, con la que llamamos Teosofía de la Rosa Cruz, y que llevará cada vez más a las almas humanas hacia un futuro espiritual. Violines, tambores, ¡buah! Música épica. Es bonito, pero es profundo, te da una responsabilidad a la vez que una esperanza. Es maravilloso. Totalmente. Os tengo que dejar. Me despido porque además me voy a quedar sin batería. O sea que Venga, un fuerte me abrazo. tengo aquí Gracias para por cargar. estar aquí hasta en medio de un camping. Ay, Hasta muchas gracias a vosotros. luego, José Antonio. Chao, hasta el jueves. Hasta el jueves. Bueno, madre mía. Eh, Sin temor a equivocarnos. Siempre se dice, ¿no? La gente verdaderamente positiva y con un impulso de hacer el bien por la humanidad, siempre dijeron, ¿cómo se le pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hiciste? Pues sin temor a equivocarme, sin seguir el dictado de la autoridad, siguiendo los dictados de la propia verdad, ¿verdad? Y es que es así. Y si nos equivocamos, bueno, pues en la empresa está también esa posibilidad y puro aprendizaje en la propia vida. Y si no, pues ya lo habéis escuchado de Rudolf Steiner. En la siguiente se convertirá en una herramienta para estar todavía más en, sintonizado con, con la fal, con- para evitar el error. Es tremendo, ¿eh? Si ahora hacemos una retrospectiva de todo lo que hemos leído en estas dos cuestiones, es como, Dios mío, que empezamos hablando de la tolerancia, y hemos acabado hablando de la segunda venida de Cristo, de los dos niños Jesuses. Estamos salvando con esperanza todo lo que vislumbramos a nuestro alrededor como grandes fuerzas del mal y grandes errores en las que estamos cayendo continuamente como humanidad. Y al final, ¿qué queda? Por lo menos para mí, responsabilidad y esperanza y aceptación de lo que realmente estamos viviendo individual y colectivamente. Renuncia, cuando habla de renuncia el texto, ¿a qué se refiere exactamente? Mm, claro, la renuncia, desde luego, no es a lo material, pero también, ¿no? A los placeres materiales, a lo fácil. Yo entiendo que es renuncia incluso a tu propia verdad, tu propia convicción para poder asumir
esa apertura incluso a los que no piensan como tú. Eso es una especie de renuncia. Es una de las virtudes también del mes. No me acuerdo cuál ahora mismo, pero había una de las virtudes era eh, la renuncia, el sacrificio. En el paso a ser, ¿no es? Mm, Este último signo del zodiaco. sí, sí, en el zodíaco, en las virtudes del año. Ahí está también. No me acuerdo si era la, la, la virtud que se trabaja o en la que se convierte, la cualidad o la virtud. Mm, Pero a ver, lo voy a ir. Es que ahora me va a costar. A ver, si queréis vosotros ir comentando, lo puedo ver. A mí, de, lo leí y no le pensé, digo, no, ya más adelante lo iré entendiendo. Porque cuando habla de los dos niños Jesús, tú ahora ahí has participado cosas que, bueno, que abren un poco de luz. Pero en un primer momento pensé, bueno, la entrada del Cristo supone que un alma muy potente entra en un cuerpo humano y lo habita durante 3 años. Pero aquí no es lo mismo, porque poco más adelante demuestra que un alma mm, así, un alma ya evolucionada, no aguanta, un cuerpo no aguanta un alma así de evolucionada más de 3 años. También pasa en lo de los niños, en la evolución de un niño. Pero entonces, ¿cómo fue que a partir de, o sea, con 12 años, el Jesús de Nazaret mm, a- toma otra persona, no sé, ahí ya no lo entendí. Yo pensé que era como que había habido un cambio de alma dentro de Jesús y que habría entrado alguien más evolucionado, pero claro, no podría ser un alma como el Cristo, tendría que ser un alma no tan, bueno, un alma que venga reencarnando eh, en la evolución humana, no lo sé, un poco ahí me perdí. Sí, bueno, eso tiene su complejidad, Pepe, y poco a poco yo te aconsejo, si quieres, recuérdamelo si te interesa, porque como están todas las cuestiones de trabajo, eh, sí, las cuestiones, te va a ser más fácil a lo mejor ir viendo los evangelios, los cuatro que los trabajamos en su momento, y los textos también están ahí. Ahí hay muchos pasajes en esos comentarios a cada evangelio que explica todo este proceso, ¿no? Ahora sería muy complicado ponerlo en pie, Sí, sí, no pero te preocupes. tuvo que prepararse un ser físico, con su cuerpo físico material, con su cuerpo etérico y con su cuerpo astral, que pudiera soportar el- la incorporación. No es, no, es que es diferente, o sea, lo que sucedió de manera única en el Gólgota no es que un ser espiritual utilizó a un ser terrenal para darle un impulso. Aquí lo que sucedió es que el yo de ese ser terrenal salió y penetró, encarnó verdaderamente el ser de Cristo en la tierra. Que eso es la primera vez que ha sucedido de que un ser espiritual verdaderamente encarne, se sacrifique hasta el punto de que no utilice solo los cuerpos que le faltan para estar en la tierra de una manera provisional, sin que haya, mientras que ese otro ser mantiene lo suyo, sino salieron y entró él completamente y vivió una vida física sintiendo la muerte, sintiendo el daño físico, sintiendo la enfermedad y pereciendo y, y enseñando todo con su ejemplo, ¿no? Es muy profundo todo esto. Sí, sí, de acuerdo, no te preocupes. Sí, es que me resultó un poco que no lo, que ya lo iré cogiendo.
Bueno, oh, acaba uno destrozado, ¿eh? A veces son tan fuertes los compartir todo esto y compartirlo en grupo. Participemos más, participemos menos, pero estamos poniendo todo nuestro ser ahí delante, ¿no? Para moverlo en comunidad, que estamos un poquito en familia, pero ha sido verdaderamente fuerte, vamos. Claro, esto que tú dices, José Luis, claro, si no hubiera venido una persona perfecta, nos hubiera podido dar, nos habíamos marchado tanto del camino en la época que fuera, y si, claro, si no venía una persona perfecta a hacer esto, a padecer el sufrimiento, la muerte y todo esto, claro, nosotros no podíamos haber continuado evolucionando. Esto abrió las puertas para que nosotros podamos evolucionar, ¿no? Sí, Que si no, no se realmente podía dar. era el yo del futuro, somos el nosotros del futuro. La aspiración, lo que seremos al final de toda la evolución de nuestra Tierra en todas las etapas que todavía nos quedan. Sí, claro. Sí, sí. Hay una cosa ahí que pasa que está un poquito más adelante, pasa que yo no puedo evitar ir avanzando en el texto. Y que me ha sorprendido mucho. Y como estás hablando de eso, resulta que lo de los 3 años de que poder pertenecer, de poder permanecer en un cuerpo, un alma así con esa potencia, eh, también fue lo que llevó a que se tuvieran que desencadenar unos acontecimientos para que ya se terminara. O sea, que todo esto que el catolicismo ha puesto, como la cruz y el tal de lo de la muerte de Jesús y todo esto, realmente no es lo principal. Lo principal es el mensaje y la cuestión crística que trae, porque después como murió, por decirlo de alguna forma, era una manera que tenía de salir de la cuestión, porque más de 3 años no podía estar. Eso me pareció también muy sorprendente, ¿no? Sí, y tenía que morir y tenía que pasar luego todo este proceso de, de Pentecostés, ese periodo en el que todavía estuvo presente no físicamente y el momento de la bajada del Espíritu Santo cuando ya por fin se retiró al, al mundo etérico y ya solo podría y podrá ser percibido por aquellos que lo busquen verdaderamente y que ahora precisamente esa búsqueda es la que toca como se denomina la segunda venida, en la que no que él se haga todavía más manifiesto, porque él siempre ha estado protegiendo a la tierra en su ser etérico, en esa energía luminosa etérica. Él es un ser solar, es un ser espiritual que procede del sol, sino que de alguna manera, por todo este transcurso de los 2000 y pico años, todos los movimientos hasta el máximo materialismo, el resurgir ahora es como mirar un poco más allá y encontrarse de nuevo con el que ha estado esperando ahí a este resurgir. Y realmente no es una nueva venida de Cristo, sino para mí es un reencuentro de la humanidad con el ser de Cristo que estaba esperando a que despertáramos y pudiéramos desarrollar los órganos como en la iniciación desarrollamos los órganos suprasensibles, pero a un nivel muy que no hace falta ser un iniciado ni seguir un proceso, sino que por la propia evolución que hemos ido siguiendo y la propia anhelo, deseo de encontrar un mundo mejor para nuestros hijos, aunque fuera, para nuestros descendientes, pues de repente des- nos damos cuenta, pero si estaba aquí, está. A veces se le pondrá el nombre de Cristo
y nos daremos cuenta, pero tampoco hace ni falta. Es esa fraternidad, esa apertura, esa comprensión, eso que trabajamos cada vez que en la muerte pasamos por la esfera del sol, que es trabajar donde trabajan juntos todos aquellos que han encontrado un sentido de verdadera hermandad, donde la religiosidad no depende de qué concepto religioso o esotérico comprendamos, sino de que estamos hermanados en una búsqueda y en un deseo de evolución hacia, hacia la verdadera misión del ser humano a través de la tierra para convertirse en la décima jerarquía de la libertad y del amor, que lo conquistaremos desde nuestra libertad y precisamente desde ese amor, desde esa fraternidad. Sí. Ahí también hay otro aspecto que también tengo curiosidad por ir ampliando, que es lo de la venida del flujo etérico, que sucedió mm, a posterior, vaya, que ha sido, o que fue, no sé, hace un siglo o menos, o no sé exactamente. También un aspecto muy interesante. em, esa avenida no tiene un momento en concreto. Se decía que sería en el siglo XX, el siglo XX ya ha pasado, pero estamos en ese periodo en el que el Cristo se revela de nuevo, que no viene físicamente como se cree la segunda venida de Cristo. Hay muchas tradiciones religiosas actuales que están esperando que encarne físicamente en otro ser, y eso no, nosotros sabemos por propia experiencia y revelación y sentimiento cuando estudiamos la antroposofía que lo que estamos es en esa venida desde el siglo XX se ha producido no esa venida sino esa conciencia de poder observar a Cristo en el mundo etérico haciendo de espejo de nuestro propio yo superior, de mirarnos en el espejo de un ser que es nuestro referente evolutivo. Esa, para mí, esa es la verdadera segunda venida del Cristo. Ese tic de conectar con esa esencia, con ese espejo de nuestro propio yo. Sí, Y es un proceso. Segunda venida del siglo XX, sí, empieza en el siglo XX y lo mismo termina en el siglo XXV. Y todo Cuando, eso, José Luis, es un proceso individual, ¿no? Cada persona tiene eh, que llegar a, sí, es un proceso individual, tiene pero que y hay también fuerzas de las comunidades, hay fuerzas de las de lo- también de las zonas de la Tierra donde se están provocando que eso sea más fácil, se facilite ese contacto, de esa visión, esa toma de contacto. Pero luego el trabajo es individual, el hacer caso al encuentro, el, el, el practicar desde el corazón ese amor al prójimo, que ya hace 2000 años nos dijo Cristo que era la esencia que teníamos que perseguir como práctica cristiana, pero que ahora es muy necesario para dar un paso más y no quedarnos en lo superficial de ser bueno con mi hermano, sino realmente colaborar al destino de toda la humanidad, llegando a conocerme a mí mismo como un, como un yo en evolución hacia como meta lo que significó el Espíritu de Cristo en la tierra, en todo lo que enseñó y en todo lo que veladamente también nos dejó y que está transmitido a través de los evangelios, de los cuales progresivamente iremos pudiendo alcanzar una comprensión mayor, porque hay mucho más contenido del que cualquiera de nosotros al leerlo pueda
captar desde la antroposofía y con las enseñanzas de Rudolf Steiner de la ciencia espiritual, llegamos y hemos notado nosotros mismos cómo hemos llegado a comprensión de ciertos pasajes que no nos podríamos ni imaginar. Hemos tenido la ayuda de Rudolf Steiner a través de sus escritos, pero eso es un impulso. Nosotros mismos ahora, como le ha pasado, porque se ha dedicado a ello, tiene su momento, no lo tenemos todos, pero todo ese trabajo está ahí. José Antonio se ha puesto a leer las cartas de los apóstoles, las epístolas y entonces, y está encontrando, gracias a la antroposofía, una verdad superior a lo que escuchamos si vamos a misa, al sacerdote, que muy probablemente ni siquiera él tiene un sentido verdaderamente espiritual de lo que significa esas cartas cuando las leen en la misa de media horita de rigor, ¿no? Y es bonito combinar la antroposofía con un acercamiento a la comunidad de cristianos. Para Rudolf Steiner era algo totalmente separado, pero era, por lo menos el cristianismo esotérico, es la base para poder construir colaborar verdaderamente en la sociedad del futuro. Multitud, la inmensa mayoría de los antropósofos ni pertenecen ni han ido jamás a un acto de la comunidad de cristianos, pero yo por mi experiencia mm, os digo que es muy nutritivo y si tenéis la oportunidad de leer o de asistir incluso porque en vuestra zona haya alguna comunidad de cristianos, pues es algo muy nutritivo. Y es una vivencia de la antroposofía de una manera más práctica, más desde el corazón. Es como un complemento, ¿no? Si no, la antroposofía se puede ir mucho a quedarse en la cabeza y cuando la combinas con con el estudio de la cristología y más en comunidad, pues es un complemento ideal. Bueno, pues yo creo que si no tenéis alguna aportación más que sería maravillosa, seguro, pues lo vamos dejando que ya son y media. Yo tengo que salir de viaje. Bueno, primero preparar cosas y después salir de viaje hasta ahora. Pero desde luego si tenéis alguna aportación más, aquí estoy deseando escucharla. Pepe, ¿todo bien? Bueno, está bien, son las 9:30. Sí, tenemos que, vaya, que no nos debemos de alargar porque si no, Bueno. Pues nada, muchísimas gracias por sostenerlo, porque sin los que habéis estado aquí no hubiera sido posible y seguro que hay otras personas que van a poder nutrirse de lo que aquí ha sucedido y animar a todos ellos a que sostengan también, por mucho calor que haga, y aunque estén en un camping como José Antonio o de vuelta de los Sanfermines como Pepe, pues que cuando puedan, por favor, que aparezcan por aquí, que es muy bonito compartir en comunidad, aunque sea a través del medio digital. Así que un fuerte abrazo, mucho ánimo Igualmente, y, Bueno, muchas y gracias, Luis buenas muchas noches. y Joana y gracias. Pepe. Adiós. Adiós. adiós.